Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Dios mediante, espero que sí. Nosotros seguimos con nuestra serie de Biblia de estudio. Ya hemos hecho reseñas de estudios, por ejemplo, como la Biblia de Estudio Apologética, Herencia Reformada, Biblia Matthew Henry, la Biblia del Pescador, y en esta oportunidad vamos a hacer la reseña de la Biblia Textual cuarta edición, que sería esta de aquí. La podéis encontrar en dos formatos, ¿vale? En tapa de plástico, como es esta, o imitación piel. Por otra parte, también deciros que esta apariencia que tiene aquí no es porque sea así la Biblia, solamente que yo la he forrado para que esté más protegida, ¿vale? Sin el forro tendría una apariencia como esta. Mirad, una apariencia así, negra, con esa textura, ¿vale? Y estos símbolos estarían aquí, ¿vale? Pero esta está forrada, por eso que tiene todos estos pliegues, así que no pasa nada. Por otra parte, deciros que esta Biblia, más que una Biblia de estudio, es una traducción de la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Así como lo es la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, pues esta versión sería la Biblia textual. El objetivo de esta Biblia es acercarse lo más fiel posible al texto sagrado. Como podéis ver, aquí abajo tenemos dos símbolos. Este se llama Aleph, que es la primera letra en el alfabeto hebreo. Y este sería el Tap, que sería la última letra del alfabeto hebreo. Y también tenemos por aquí atrás la misma parte y tenemos aquí dos símbolos. Seguramente que esto os suena más. Alfa y omega, ¿vale? Seguro que os suena ya un poquito un versículo, les viene a la mente el principio y el fin, el alfa y el omega. Seguro que os suena. Vale, pues vamos a echarle un vistazo a esta Biblia. Vale, esta sería la parte de adentro. Vale, Biblia textual, cuarta edición. La editorial sería las Sociedades Bíblicas Iberoamericanas, ¿vale? Son ellos los que han hecho esta traducción. También deciros que el propósito de esta Biblia es la de ir progresivamente, ir puliendo el texto, acercándolo y conservándolo lo mejor posible, para que podamos tener una mejor idea de lo que decía en los textos originales, ¿vale? Podemos observar también que en esta Biblia se han utilizado documentos como el texto masorético, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano, manuscritos del desierto de Judea y el Nuevo Testamento griego, ¿vale? Igual en la parte del prólogo vamos a poder ver un poco más detalladamente esto. Bueno, aquí tenemos el índice general. Normalmente yo el índice general lo pasaría de largo, pero ahora vamos a ver algunas particularidades que tiene este índice. Si os fijáis, dice Viejo Pacto, que se referiría al Antiguo Testamento, y Nuevo Pacto para referirse al Nuevo Testamento. El orden de los libros es totalmente distinto al que nosotros conocemos. Si podéis ver aquí, ¿vale? La ley es tal cual, luego sigue Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, y luego sigue Abdías. Joel, Jonás, Amós, Miqueas, Oseas, Nahum. Normalmente nosotros lo conocemos como Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Pero en este caso, apelando a Lucas 24:44, han separado el libro en la ley, los profetas y los salmos. Este orden es más semejante a la Biblia que leyeron la iglesia primitiva y los apóstoles, ¿vale? Este es un orden según el orden judío, ¿vale? Igual tenéis en el Nuevo Pacto Evangelios y Hechos, epístolas judeocristianas. Mirad que empieza con Jacobo, Pedro, Judas y Juan. Aquí no vais a encontrar Santiago, sino que vais a encontrar Jacobo, ¿vale? Y las epístolas paulinas lo han ordenado de manera cronológica según los eventos en cual han estado sucediendo los hechos, ¿vale? Y el último sería profético de Apocalipsis. Luego también tendremos al final notas sobre pasajes especiales más adelante. También tenemos aquí las abreviaturas, ¿vale? Yo normalmente me pasaría las abreviaturas, pero en este caso, en esta Biblia, os recomiendo que se detengan un tiempo aquí para poder observar todas estas abreviaturas con las siglas, porque esto nos va a ayudar a entender mejor más adelante cuando vayamos a consultar las notas que vamos a encontrar a través de toda la Biblia. Vale, luego seguiría aquí un pequeño prólogo sobre la traducción de esta Biblia. Va a explicar muy detalladamente cuáles son los textos que utilizaron, por qué utilizaron esos, si no utilizaron otros, qué diferencia hay en esta traducción con otras traducciones más, porque vamos a entender un poco más sobre la procedencia de los documentos en el cual se refirieron para poder traducir esta Biblia, ¿vale? Por ejemplo, en el texto hebreo, como lo dice aquí, se basaron en la Biblia hebraica Stuttgartensia. La Biblia Stuttgartensia es una edición que ha sido ampliamente difundida al ser considerada tanto por los judíos como por los cristianos como una edición fiable de los escritos sagrados
en hebreo y arameo. Y en la versión griega han consultado al Nuevo Testamento griego, la edición número 28, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Aquí va a explicar un poco más sobre la Septuaginta, el texto rabínico, otras versiones griegas, tipos de texto que nos va a explicar un poco más ampliamente. ¿Vale? Aquí un poco más sobre la Biblia. Y como os dije al principio, pues no es Antiguo Testamento, sino lo han reconocido como Viejo Pacto. ¿Vale? Hoy sí que vamos a utilizar el Génesis, no como en otros vídeos que he hecho anteriormente, que utilizo Job, que utilizo Segunda de Reyes y tal. No, en esta oportunidad sí vamos a utilizar Génesis. Por muchas razones, porque aquí se ve un cambio bastante evidente de esta traducción respecto a las demás. ¿Vale? Para empezar, el número 1, Génesis. Tenemos aquí el nombre en el idioma hebreo, el Bereshit, o mejor dicho, Bereshit. Y la parte de aquí también está en letras hebreas, que yo creo que es el primer versículo o una cosa así. Yo es que como no sé hebreo, no os puedo confirmar al 100%, ¿vale? Luego de haber identificado y cómo se dice el libro, vamos a ver un ejemplo. En las versiones que normalmente solemos usar, el versículo 1 diría más o menos así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale, pues en esa traducción dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Un cambio, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo aquí en el versículo 3, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz, y vio Elohim la luz que estaba bien. Tenemos ejemplos también, por ejemplo, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Tomó pues Adonai Elohim Aleph Tav al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Como veis, en esta traducción se han limitado a traducir las diferentes variantes que se refieren a Dios, como Adonai, como Elohim Aleph Tav, y no solamente traducirlo como Dios, o como dice en la Biblia de las Américas, Señor, sino que lo han puesto tal cual. Con el fin de transmitir este concepto con la mayor fidelidad, se ha recurrido a la transliteración, ¿vale? Para conservar la palabra en el original y no traducirlo. Y eso es una gran ayuda porque cuando vamos leyendo la palabra del Señor podemos distinguir en qué momentos se le ha llamado Adonai, en qué momentos se le ha llamado Elohim o en qué momento se le ha llamado Elohim Aleph Tav. ¿Vale? Sabemos que Elohim, aunque la palabra sea en singular, apunta a un plural. Un ejemplo claro sería en el versículo 26 del capítulo 1 que dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vale, y si nosotros no sabemos lo que significa Adonai, Aleph, Tav y tal, pues para eso están las notas, ¿vale? Las notas están muy bien explicadas. Van a tener diferentes símbolos, lo que os había dicho al principio, estos índices, estas abreviaturas os va a servir bastante, ya os digo. Y aquí vamos a poder identificar todas las notas que vienen a partir del texto de la Biblia de aquí. ¿Vale? Te va a explicar de qué manuscrito lo han sacado, por qué han decidido traducirla de esta manera y no de la otra, a qué se está refiriendo realmente en el original. Vale, como veis, este es el apartado de las notas, ¿vale? Espero que se vea un poco mejor. Son fácilmente ubicables. ¿Ves aquí? Capítulo 1, versículo 1. En principio, Elohim Aleph Tav, y tiene este símbolo peculiar, este de aquí, que está al lado del 1. Pues esto significa que es un pasaje especial, ¿vale? Y su referencia y su explicación no va a estar aquí, como lo podéis ver, sino que va a estar al final, en un apartado que se llama pasajes especiales, ¿vale? Tenemos aquí el 1, por ejemplo, precipitado, aquí tenemos un 2, entonces 3, hay diferentes, ¿vale? Mira, este es el 319, tarde, mañana. Luego también este TM sería texto masorético, mirad cómo lo van haciendo una explicación. Esta sería la Septuaginta. Notas mucho más detalladas en estos apartados. Algunos ejemplos más. Otro ejemplo sería en el capítulo 2, versículo 5, la palabra Elohim. Mirad cómo lo indica. TM es texto masorético y te pone el tetragrama. El tetragrama es este de aquí, YHVH, ¿vale? Que es el nombre de Dios. Esto significa que continúa esa traducción en la Septuaginta. Y lo podemos ver con mayor análisis en los pasajes especiales que están en la parte de atrás, como bien dije, en el 33, en el 34 y en el 302. Un ejemplo en el cual traduce, creo que de una manera más adecuada,
El capítulo 6 de Génesis, en el versículo 6 podemos ver, la gran mayoría de las Biblias pondría algo más o menos así, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. En esta versión pone, y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra. ¿Vale? Y así vamos a encontrar diferentes ejemplos que quizás con la Biblia textual vamos a poder estudiar un poco mejor comparando diferentes versiones. Vale, hasta aquí el Antiguo Testamento. Mejor dicho, es el Viejo Pacto. Ahora vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Vale? Aquí lo único es que va a ser al principio muy gracioso porque los libros están de diferente orden. Como veis, aquí tenemos a Josué, vale, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y ya se va a Joel, o mejor dicho, Abdías. De Segunda de Reyes se va a Abdías, y no solamente Abdías, sino Abdías, Joel y Jonás. ¿Vale? Tiene el orden, hay que acostumbrarse un poquito porque tiene el orden según la Biblia judía. Al principio un poco difícil, pero luego te vas haciendo con ella, ¿vale? Mira, hemos pasado ahora a Daniel, ahora viene Segunda de Crónicas, luego sigue Esdras, luego sigue Job. Ya estamos acabando el Viejo Pacto porque el final sería el Cantar de los Cantares, porque estaba dividido en la ley, los profetas y los salmos. Vale, aquí tenemos el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto iniciaría con el Evangelio según San Juan, o Kata Ioanén, ¿vale? Así podemos aprender un poquito de griego. Mirad cómo se lee el capítulo 1 del versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No. En esta traducción apelan más por, en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Utilizan aquí la palabra Logos, como en el 14. Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es increíble, de verdad. Como veis, aquí vemos nuevamente la transliteración de la palabra logos. No lo han traducido, sino que lo han dejado tal cual, ¿vale? La podéis identificar aquí en las notas, que son muy variadas. Identificas la palabra logos y te envía al número 70 en pasajes especiales, que sería al final, ¿vale? Luego lo veremos. Podemos ver en el 14, las versiones que conocemos sería, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Pero en esta versión han optado por poner y el Logos se hizo carne y tabernaculizó. Este tabernaculizó me parece mucho más adecuada que habitó, ya que nos remonta al Antiguo Testamento, al tabernáculo, y ahora nos da una impresión de que ahora habita en nosotros. Esta me parece una traducción más acertada en este aspecto, ¿vale? Así vamos a poder ver diferentes tipos de traducciones. Yo de verdad que os recomiendo, tiene diferentes notas. Vale. Sí, empezó con el Evangelio de Juan, yo sé que es raro, pero ese es el orden en que los judíos lo tienen los libros ordenados. Pero luego lo podemos entender perfectamente. Vale, las notas especiales van a estar referidas con este símbolo, que es una especie de S con un círculo adentro, ¿vale? Te va a denotar toda la palabra, te la va a explicar muy detalladamente. También vamos a poder encontrar en las explicaciones los diferentes nombres con el cual se refieren a Dios, ¿vale? Pues ya que no lo han traducido, pues lo han dejado en su versión original, te lo van detallando uno a uno los diferentes nombres de Dios. Por ejemplo, Yahvé Sabaoth, Adonai Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Raá, Yahvé Samá. También deciros que esta Biblia utiliza el tetragrama, ¿vale? Que serían estas letras Y, H, V, H. Porque como sabéis, los judíos no podían y no pueden pronunciar el nombre de Dios, así que le daban otros calificativos para poder dirigirse a él, ¿vale? Por ejemplo, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente. Son diferentes notas que nos van a introducir un poco más en el contexto judío. Mira, también tenemos aquí, si queréis aprender la grafía o el alefato o el alfabeto hebreo, ¿vale? Y el alfabeto griego. Está muy bien, de verdad, esta Biblia. Luego al final tendría tabla de pesos y medidas en el sistema hebreo, en el sistema griego, un poco de historia sobre los manuscritos, desarrollo temprano de la escritura hebrea, todos los textos que se han utilizado para traducciones, un poco de historias, cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel,
Familias textuales del Nuevo Pacto. Vale, un mapa por aquí y por allí y ya estaría. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre esta Biblia. La Biblia textual cuarta edición. Recordad que es una traducción que está basada en los mejores textos que tenemos hasta hoy, lo cual nos brinda la Biblia más literal posible a las copias originales en nuestro idioma, aprovechando las diferentes transliteraciones para ayudarnos a distinguir y así explorar las profundidades de la palabra de Dios. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like. Si queréis comentar algo en la caja de comentarios, si no te quieres perder de ningún material de esto que quizás alguno te interese, pues suscríbete y así crecemos como familia, ¿vale? Hasta aquí, Biblia textual.